El cielo estaba cargado de nubes oscuras y densas, un presagio que parecía cortar el aire circundante. Era como si la propia naturaleza estuviera en alerta, preparándose para un evento que cambiaría el curso de la historia. Entre los bosques y montañas, un murmullo se esparcía, una leyenda antigua que hablaba de seres poderosos que caminaron entre los hombres. Estos seres, conocidos como Nefilim, eran mencionados en textos olvidados, siempre envueltos en misterio y temor. ¿Qué habría sucedido en esa época remota, cuando el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy? Muchos se preguntan si realmente existieron, si eran de hecho hijos de los dioses o solo figuras de una imaginación fértil. La historia del diluvio, un evento catastrófico que según varias tradiciones lavó la tierra y purificó a la humanidad, está íntimamente ligada a estos seres enigmáticos. ¿Qué estará escondido en las páginas de los relatos antiguos? Para aquellos que buscan la verdad, cada palabra escrita es una ventana al pasado, una oportunidad para entender lo que realmente sucedió. Imagínese, por un momento, en una época donde las fronteras entre lo humano y lo divino eran tenues. Los Nefilim, descritos como gigantes, no eran solo criaturas del folclore, sino seres que traían consigo un conocimiento ancestral. Eran conocidos por sus habilidades excepcionales, tanto en fuerza física como en sabiduría, y su presencia en la tierra era una fuente de admiración y miedo. Sin embargo, a medida que la corrupción y la impiedad se extendían entre los hombres, las cosas comenzaron a cambiar. La historia habla de un tiempo en que la humanidad se volvió tan corrupta que incluso la propia creación clamaba por justicia. El diluvio, según los relatos, fue una respuesta divina a esa corrupción. Sin embargo, la narrativa no se limita únicamente a una catástrofe natural. Es una advertencia, un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden ser llevados a la ruina. La destrucción que le siguió no fue solo una limpieza de la tierra, sino una respuesta a un ciclo interminable de violencia y desobediencia. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros que habitamos en este mundo moderno? A la luz de esta reflexión, es importante profundizar en la historia de los Nefilim y entender cómo se entrelazan con el relato del diluvio. En los textos antiguos, especialmente en la Biblia, encontramos referencia a ellos en Génesis 6, 1 a 4, donde se habla sobre los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a esos gigantes. La curiosidad sobre esta unión prohibida y sus consecuencias es un tema que resuena por siglos, planteando preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre lo que realmente significa ser humano. Lo fascinante es que la historia del diluvio no es exclusiva de una única cultura. Varias civilizaciones, de diferentes partes del mundo, relataron eventos similares, cada una con sus propios detalles y matices. ¿Por qué tantas culturas hablan de este gran diluvio? ¿Sería solo un eco de un evento colectivo? ¿O habría algo más profundo detrás de estas narrativas? Al explorar los relatos de civilizaciones como los sumerios, nos encontramos con historias que también mencionan seres divinos y catástrofes que moldearon el curso de la historia. Estas interconexiones nos llevan a un lugar de cuestionamiento. ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción? Y más importante, ¿qué podemos aprender de estas historias que atraviesan el tiempo? Las leyendas de los Nefilim y sus asociaciones con el diluvio nos desafían a reevaluar cómo vemos la historia y la mitología. No se trata solo de gigantes y dioses, es una reflexión sobre nosotros mismos, nuestras elecciones y las consecuencias que traen. Mientras te acomodas para la noche, te invito a abrir tu mente a estos misterios. Imagina el escenario, el estruendo del trueno resonando en las montañas, el agua subiendo lentamente, engulléndolo todo a su paso. El miedo y la incertidumbre impregnan el aire, e incluso en las tinieblas hay una promesa de renacimiento. El diluvio no fue solo un fin, sino también un nuevo comienzo. Y los Nefilim, con toda su grandeza y caída, nos recuerdan que la línea entre el bien y el mal a menudo es borrosa. Si este viaje por lo desconocido resuena contigo, considera suscribirte a este canal. Un simple clic en el botón de suscripción nos ayuda a seguir explorando las historias que a menudo se dejan de lado. Deja un me gusta si esta investigación te está intrigando y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Estamos todos juntos en este espacio, buscando comprender las complejidades del pasado y del presente. Ahora, respira hondo y permítete relajar.
Siente la gravedad a tu alrededor, como si cada parte de tu cuerpo se estuviera entregando al suelo. Deja que la tensión se disipe mientras te preparas para sumergirte más profundamente en la historia que nos aguarda. Con cada respiración, siéntete más conectado con ese pasado distante, donde los Nefilim caminaron y el diluvio se convirtió en una marca indeleble en la memoria de la humanidad. Mientras te acomodas, imagina las antiguas ciudades siendo sumergidas, el agua llevándose consigo los secretos de una era perdida. El eco del tiempo resuena. ¿Qué les habría pasado a los Nefilim después del diluvio? ¿Fueron realmente extintos o su herencia persiste de maneras que aún estamos tratando de comprender? Estas preguntas permanecen, resonando en la oscuridad de la noche, esperando un momento de revelación. Permite que esta reflexión te guíe hacia un estado de tranquilidad, donde los misterios del pasado se entrelazan con los sueños de la noche. Buenas noches. El diluvio, con sus torrentes abrumadoras y su fuerza destructiva, no fue un simple evento, fue un cambio de paradigma que transformó la faz del mundo. En las profundidades de aquella tormenta, donde las aguas se levantaban, había un eco de las voces de muchos que vinieron antes. Las leyendas de los Nefilim fueron susurradas en las sombras, y sus historias se entrelazaron con las de la humanidad, como hilos de un gran tapiz de experiencias compartidas. Los relatos antiguos describen a los Nefilim como seres de estatura gigante, hijos de Dios y hijas de los hombres, como se dice en el libro de Génesis. Eran vistos como grandes guerreros, portadores de un conocimiento que trascendía el tiempo. ¿Qué los hacía tan únicos? Era la combinación de su origen místico y la capacidad de influenciar el mundo a su alrededor. Mientras las tormentas rugían y las aguas subían, la presencia de estos seres flotaba sobre las mentes de los sobrevivientes, que miraban al cielo en busca de respuestas. La historia del diluvio no es solo una narrativa de destrucción, es también una historia de redención y esperanza. En la mente de muchos, la figura de Noé se destaca como el último baluarte de una humanidad corrompida. Él, un hombre justo en una era de iniquidad, recibió la tarea monumental de preservar la vida. El arca que construyó no era solo un medio de supervivencia, sino un símbolo de fe y resistencia. ¿Qué sería de él y de su familia en medio de tal caos? La construcción del arca fue un acto de coraje y determinación, en un tiempo en que pocos creían que lo que estaba por venir era real. Mientras las devastadoras aguas inundaban la tierra, Noé y su familia se convirtieron en los guardianes de las historias, la última línea de defensa contra el olvido. En su interior, el arca no contenía solo animales, sino también los recuerdos de un mundo que se despedía. Aquella embarcación se convertía en un microcosmos de la humanidad, un lugar donde la esperanza aún podía florecer. Los Nefilim, con su inmenso poder y conocimiento, fueron parte de ese ciclo que se desarrollaba, y su influencia se sentía incluso en las profundidades de aquella catástrofe. Las tradiciones orales siempre hablaron sobre la sabiduría de los Nefilim, sus habilidades en metalurgia y sus artes ocultas. Se decía que trajeron a la humanidad conocimientos que eran tan maravillosos como peligrosos. Por un lado, esas enseñanzas podrían haber elevado la civilización a nuevas alturas, pero por otro, también contribuyeron a la corrupción que llevó al diluvio. ¿Qué sería del conocimiento si su fuente era también la causa de la destrucción? La dualidad de la sabiduría se convertía en una metáfora de la propia condición humana. En este contexto, la figura de Enoc se destaca como un eslabón entre los mundos. Él, como uno de los pocos que anduvo con Dios, es representado como aquel que recibió visiones y conocimientos profundos sobre la existencia. El libro de Enoc, que muchos consideran apócrifo, narra sobre los vigilantes, aquellos que descendieron al monte Hermón y se unieron con las hijas de los hombres. ¿Qué sucedió exactamente entre ellos? ¿Qué secretos se intercambiaron en las noches oscuras cuando el cielo estaba limpio y las estrellas brillaban intensamente? Las respuestas permanecen envueltas en misterio, así como los propios Nefilim. La presencia de los Nefilim estaba de hecho ligada al destino de la humanidad. Noé y su familia, mientras flotaban sobre las aguas que destruían todo, podrían haber reflexionado sobre la naturaleza de la existencia y la fragilidad de la vida. Lo que preservaban en el arca no era solo la continuidad de la especie, sino también el potencial de reconstruir un nuevo mundo.
¿Y si aquellos seres, en su búsqueda de conocimiento, hubieran podido influir en la decisión divina? ¿Qué significaba eso para la humanidad y su futuro? Cuando el diluvio finalmente retrocedió, después de meses de lluvia incesante, el mundo emergió transformado. Las aguas trajeron consigo un silencio diferente, como si la naturaleza estuviera recuperando su voz, pero algo quedó en el aire, una tensión palpable que no podía ser ignorada. Las historias de los Nefilim, así como el relato de Noé, se convirtieron en parte del tejido de la nueva realidad. Los sobrevivientes, ahora libres de las corrientes de la corrupción, eran encargados de recordar el pasado y de construir un futuro que honrara las lecciones aprendidas. El arca reposó sobre las montañas de Ararat, un lugar que se convertiría en emblemático en la historia. Pero la verdadera cuestión que flotaba en el aire era, ¿qué hacer a continuación? A partir de ese punto, la humanidad necesitaba decidir cómo lidiaría con los ecos del pasado. El recuerdo de los Nefilim, una mezcla de temor y admiración, podría ser una bendición o una maldición. Continuar la búsqueda de conocimiento era inevitable, pero el riesgo de repetir los errores del pasado se convertía en una sombra constante. Los Nefilim, aunque desaparecidos del mundo físico, dejaron marcas indelebles en la memoria colectiva. La figura del gigante se volvió metáfora de los desafíos futuros de la humanidad. A menudo somos gigantes en nuestros propios desafíos, luchando contra lo insuperable. Y así, la historia prosigue, entrelazándose con las leyendas y los mitos, manteniendo viva la memoria de quienes les precedieron, y que, de algún modo, aún susurran entre los árboles y las montañas. En el profundo silencio, donde el eco del diluvio resonaba, estaban las preguntas que permanecerían sin respuesta. ¿Qué pasó con los Nefilim? ¿Volverían? ¿O serían solo un recordatorio de que la fragilidad humana debe sopesarse ante la búsqueda de poder y conocimiento? En cada historia y leyenda, la respuesta podría hallarse. Y así, mientras caía la noche, había espacio para soñar, para cuestionar y sobre todo, para recordar. La destrucción que siguió no fue solo una limpieza, sino una respuesta a la transgresión y decadencia moral instaladas entre los hombres. La historia del diluvio nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones pueden resonar a través de las generaciones, afectando no solo a los individuos, sino a toda la humanidad. Una leyenda popular habla de un hombre, Enoc, que, antes de la gran inundación, fue de los pocos justos. Caminaba con Dios y solía retirarse a meditar en las montañas en busca de comprensión. Enoc fue uno de los primeros en percibir la gravedad de la corrupción que cundía en su tierra. Vio a los Nefilim cayendo en desgracia, alejándose de su verdadera naturaleza. Esos gigantes, protectores y guías, se dejaron llevar por la ambición y la violencia. Los relatos mencionan que Enoc, en sus visiones, vio una gran oscuridad acercándose y supo que el diluvio estaba destinado a ocurrir como medio de purificación. En sus caminatas solitarias, Enoc transmitió sus enseñanzas a sus hijos y a quienes le escuchaban. Hablaba de justicia, amor y humildad, alertando a todos de lo que estaba por venir. Sin embargo, su voz era ignorada a menudo, resonando en un mundo que parecía estar perdido en su propio egoísmo. Mientras tanto, la tierra comenzaba a prepararse para la catástrofe. El cielo oscurecía y los ríos desbordaban por lluvias incesantes. Las nubes cargadas reflejaban la agonía de las almas que caminaban sobre la tierra. Y Enoc, percibiendo lo que se aproximaba, clamó por la salvación de su familia. A través de su conexión divina, recibió instrucciones para construir un arca, un refugio para los fieles y puros. La construcción del arca no fue una tarea fácil. Enoc enfrentó muchos desafíos, entre burlas y el desprecio de sus vecinos. La mayoría pensaba que estaba loco, predicando sobre una calamidad distante e improbable. Sin embargo, prosiguió, movido por un propósito mayor, determinado a proteger a su familia y preservar la pureza en un mundo corrompido. Así, el arca comenzó a tomar forma, un inmenso barco de madera, cuidadosamente diseñado para resistir las aguas del diluvio. Mientras Enoc trabajaba, oraba y reflexionaba sobre el destino de los Nefilim y de toda la humanidad. ¿Qué legado dejarían para las próximas generaciones? Se preguntaba si había una manera de salvarlos también, pero sabía que la decisión de cambiar pertenecía a cada uno. Los días pasaron y las lluvias comenzaron a caer. Primero, eran solo unas gotas, pero pronto se transformaron en un diluvio torrencial.
Las aguas subían rápidamente, engullendo todo a su paso. Las personas que antes ignoraban las advertencias de Enoc ahora corrían en pánico, buscando refugio en vano. El caos se instaló y los gritos de desesperación se mezclaron con el rugido de las aguas. Los Nefilim, que antaño eran vistos como seres invencibles, ahora estaban tan vulnerables como cualquier otro. Sus alturas y fuerza no podían protegerlos del juicio divino. El diluvio no hizo distinción entre los grandes y los pequeños. Todos sintieron la furia de la naturaleza en su forma más pura. Las montañas sumergidas se convirtieron en la tumba de muchos, y los bosques, que antes eran hogar de criaturas majestuosas, se transformaron en aguas turbias. Mientras tanto, en el arca, Enoc y su familia estaban seguros. Oyeron la tormenta rugiendo afuera, pero dentro de su refugio estaban envueltos en una paz incomprensible. Enoc enseñó a sus hijos sobre la importancia de la fe y la esperanza, incluso en tiempos de desesperación. Hablaba sobre los Nefilim y cómo, a pesar de su grandeza, se habían alejado del camino de la verdadera justicia. A medida que las aguas subían y la tierra se convertía en un mar sin fin, Enoc concluyó que el diluvio no era solo un castigo, sino también una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para renacer en un mundo que podría ser moldeado de manera diferente. La humanidad podría tomar las decisiones correctas, aprender de los errores del pasado y construir un futuro donde la bondad y la justicia reinaran. Finalmente, después de días y noches infinitas de lluvia, el diluvio comenzó a ceder. Las aguas, que antes dominaban, comenzaron a retroceder, revelando una tierra devastada, pero aún llena de posibilidades. Enoc y su familia salieron del arca, jadeantes y sorprendidos con lo que encontraron. El mundo estaba en silencio, una calma surreal después de la tormenta. Los árboles y las montañas estaban mudos, pero el sol comenzó a asomar lentamente entre las nubes. En medio de la devastación, Enoc vio una nueva esperanza. Se acordó de sus enseñanzas y de la importancia de compartir esa sabiduría con los que restaban. Aunque los Nefilim ya no estaban presentes como antes, las lecciones aprendidas podrían marcar la diferencia. La humanidad tenía la oportunidad de construir una nueva sociedad basada en valores de amor y justicia, en lugar de ambición y poder. Al mirar hacia el horizonte, Enoc hizo una promesa a sí mismo y a su familia. No solo reconstruirían sus vidas, sino que se asegurarían de honrar la memoria de los que se fueron. Serían guardianes de la verdad y la justicia, enseñando a futuras generaciones sobre la fragilidad de la vida y la importancia de permanecer fiel a lo que es correcto. Se encargarían de honrar la memoria de los que se habían ido. Serían guardianes de la verdad y la justicia, enseñando a las futuras generaciones sobre la fragilidad de la vida y la importancia de permanecer fieles a lo que es correcto. Así, la historia del diluvio y de los Nefilim se transformó en un legado, una narrativa que seguiría siendo contada a través de los tiempos. Enoc sabía que la memoria de sus ancestros, aunque envuelta en misterio, aún resonaría en los corazones de los hombres. Lo que realmente importaba era lo que cada uno elegiría hacer con esa historia, cómo moldearían su futuro y cómo podrían aprender del pasado. La travesía de la humanidad continuaba, e incluso en las tinieblas siempre habría una luz por encontrar. Las aguas devastadoras inundaban la tierra, arrastrando consigo no solo la vida, sino también las esperanzas y los sueños de una generación. Noé, en su arca, cargaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada latido del corazón resonaba como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Él sabía que no solo estaba salvando a su familia, era el último eslabón con un mundo que en su esencia estaba a punto de ser olvidado. Dentro del arca, un silencio reverberaba. Los animales, en sus diferentes formas y tamaños, estaban reunidos, cada uno con su propio destino, cada uno con su propia historia. El olor a madera mojada se mezclaba con el aroma de la tierra, creando un ambiente cargado de humedad y tensión. Noé observaba a través de las ventanas del arca, y la oscuridad de las nubes se convertía en un manto pesado sobre ellos. Él recordaba las advertencias que había recibido, las voces que susurraban la verdad sobre la corrupción que se había apoderado de la tierra. El mundo fuera de su arca estaba en un estado de caos absoluto, y él sabía que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre.
La figura de Noé se destacaba como un faro en medio de la tormenta. Él era un hombre común, pero su fe inquebrantable lo hacía extraordinario. Mientras los vientos aullaban y las olas chocaban contra la embarcación, Noé hizo una promesa silenciosa a los dioses de que haría todo lo posible para preservar la sabiduría de los antiguos, incluyendo las historias de los Nefilim. Él sabía que esas narrativas, que hablaban de las interacciones entre lo divino y lo humano, contenían lecciones que podrían beneficiar a las generaciones futuras. Los Nefilim, en su grandeza, no eran solo gigantes, eran la representación de un potencial inexplorado, una fusión entre lo celestial y lo terrenal. Históricamente, eran retratados como seres que poseían habilidades y conocimientos que superaban la comprensión humana. Noé recordaba las leyendas que su familia contaba alrededor de la fogata, historias de cómo los Nefilim habían enseñado a los humanos sobre la metalurgia, la agricultura e incluso el arte de la guerra. Eran vistos como maestros, pero también como figuras trágicas, cuyos actos habían llevado a la decadencia de un mundo. Mientras el agua subía, Noé comenzó a vislumbrar la posibilidad de una nueva era. Se preguntaba si los Nefilim aún existirían en algún lugar, si la corrupción que los había rodeado los había consumido finalmente. Comprendía que, al salvar a los animales y a su familia, también estaba preservando la memoria de la sabiduría ancestral, que podría ser crucial para la reconstrucción de la civilización. El diluvio no era solo un acto de destrucción, era también una oportunidad de renovación. El tiempo en el arca transcurría de forma extraña. Los días se mezclaban unos con otros y la luz de la luna danzaba sobre las aguas, creando reflejos brillantes que parecían susurrar secretos ocultos. Noé comenzó a meditar sobre el futuro, imaginando cómo sería el mundo después de que las aguas se calmaran. Él visualizaba una tierra verdeante, donde los árboles florecerían nuevamente y los ríos correrían limpios, donde las lecciones de los antiguos no serían olvidadas. Un lugar donde la sabiduría de los Nefilim podría ser recordada y utilizada para el beneficio de la humanidad. Mientras tanto, el arca continuaba su viaje sobre las aguas tumultuosas. Los sonidos del mundo exterior se convirtieron en un eco distante, y la soledad podría fácilmente consumir a cualquiera. Pero Noé tenía un propósito. Él sabía que cada latido de su corazón lo acercaba más a un nuevo comienzo. Comenzó a recopilar las historias que conocía, cada una más rica que la anterior, cada una tejida con lecciones de moral y conocimiento. Hablaba a los animales, contándoles sobre los Nefilim, sobre sus logros y sus fallas, con la esperanza de que, de alguna manera, esas historias quedaran grabadas en las memorias de los seres que un día poblarían la nueva tierra. La idea de que los Nefilim pudieran algún día volver a habitar esa nueva tierra era una esperanza que lo mantenía despierto por la noche. ¿Serían ellos los gigantes que vendrían en busca de redención o serían solo un eco distante de un pasado que no podría regresar? Noé comprendía que el futuro dependía no solo de su fe, sino también de su capacidad de escuchar y aprender de lo que había sucedido. Comenzó a percibir que la sabiduría y el poder no estaban integrados solo en los gigantes, sino también en la humildad de adaptarse y crecer, incluso después de la devastación. Los días avanzaron y el arca se balanceaba suavemente en las aguas, como un barco de meditación. El olor a tierra mojada, mezclado con el aroma a madera, hacía que el ambiente fuera acogedor y reconfortante. Noé sentía que cada momento en el arca lo acercaba a una comprensión más profunda sobre la vida y la naturaleza. Se preguntaba si, al salir del arca, las lecciones de los Nefilim y el conocimiento que ellos trajeron al mundo aún estarían presentes en las memorias de su descendencia. Aquella jornada no era solo sobre la supervivencia física, sino sobre la supervivencia del conocimiento y la cultura. La tormenta pudo haber borrado el pasado, pero las historias podrían vivir si fueran recordadas y contadas. Noé deseaba ardientemente que sus hijos y sus futuras generaciones pudieran comprender la grandeza de los Nefilim, la dualidad de su legado y las lecciones que estaban detrás de sus historias. Él oraba para que, al regresar a tierra seca, pudieran encontrar no solo un nuevo hogar, sino un nuevo comienzo, un renacimiento donde el conocimiento y la sabiduría fueran reconectados.
Con el tiempo, la tormenta finalmente comenzó a disiparse. Las aguas, que antes parecían incontrolables, comenzaron a retroceder, revelando la tierra que, en breve, sería nuevamente habitada. Noé sintió una ola de emoción al percibir que la jornada estaba llegando a su fin. Cada gota de lluvia que caía ahora era como una bendición, una devoción al futuro que estaba a punto de florecer. El arca, llena de esperanza e historias, estaba a punto de desembarcar en un nuevo mundo, un mundo que podría ser moldeado por todo lo que aprendieron, tanto de los Nefilim como de la experiencia compartida de supervivencia. Con una herencia e historias, estaba a punto de desembarcar en un mundo nuevo, un mundo que podría ser moldeado por todo lo que habían aprendido, tanto de los Nefilim como de la experiencia compartida de supervivencia. La construcción del arca no fue una tarea fácil. Enoc enfrentó muchos desafíos, incluyendo las burlas y el desprecio de sus vecinos. La mayoría de los hombres creía que estaba loco por construir un gran barco en tierra firme, donde no había ni siquiera un atisbo de agua. Pero Enoc persistió, guiado por la certeza de que la salvación estaba en sus manos. Él sabía que lo que estaba por venir era la primera ola de una purificación, un nuevo comienzo para la humanidad, y su misión era proteger a aquellos que aún creían en la bondad. Los días se hicieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Enoc, determinado, se dedicó a la construcción del arca, cortando maderas robustas y ensamblándolas con precisión. Al principio, utilizaba herramientas sencillas, pero a medida que el proyecto avanzaba, los vecinos comenzaron a notar la magnitud de su trabajo. Algunos, al ver su determinación, empezaron a preguntarse si, tal vez, Enoc estaba realmente en contacto con algo divino. Sin embargo, muchos aún prefirieron reírse de él, ignorando las advertencias proféticas que resonaban de sus labios. Mientras tanto, las lluvias comenzaron a caer. Inicialmente, eran solo gotas dispersas, pero pronto se transformaron en torrentes que golpeaban la tierra con fuerza. El agua parecía un presagio, un recordatorio de que la naturaleza estaba a punto de tomar una decisión drástica. Las plantas se marchitaban bajo la lluvia constante, y los animales, que antes caminaban libremente, ahora parecían agitados, buscando refugio a cualquier costo. Enoc observaba el cambio a su alrededor, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Los habitantes de la tierra, por su parte, se entregaban cada vez más a su corrupción. El egoísmo y la violencia dominaban, y los Nefilim, que antaño eran vistos como titanes benevolentes, estaban ahora inmersos en su decadencia moral. Se convirtieron en sombras de sus antiguas glorias, alimentándose de ambiciones desmedidas y olvidándose de su verdadera función. Enoc, triste al ver esta transformación, buscaba en su meditación la fuerza para continuar su misión. Cada día, la construcción del arca progresaba, así como la tormenta que se formaba en el horizonte. Enoc, en medio de su labor, encontró la fuerza necesaria para proseguir, pero también el dolor de ver a la humanidad alejarse del camino de la luz. No estaba seguro de si conseguiría salvar a todos, pero la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y aquellos que se unieran a él lo mantenía firme. Finalmente, tras largos meses de trabajo, el arca estaba casi terminada. Enoc se tomó un momento para contemplar su creación. Era una enorme estructura, con compartimentos diseñados para albergar a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Él sabía que la diversidad de la vida era crucial para la continuidad. En sus meditaciones, Enoc sintió que el arca no era solo un barco, sino un símbolo de resistencia, un santuario contra la tormenta que se aproximaba. Una noche, mientras observaba las estrellas en un cielo que comenzaba a cubrirse de nubes, Enoc tuvo una visión. Vio la tierra siendo consumida por aguas descontroladas, y una sensación de urgencia se apoderó de su ser. Sabía que el momento se estaba acercando. El diluvio no sería solo una inundación, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para redimir la creación. Con el corazón apesadumbrado, llamó a su familia y a aquellos que creían en él. El diluvio no sería solo una inundación, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para redimir la creación. Con el corazón apesadumbrado, llamó a su familia y a quienes creían en él para que se reunieran. «Se acerca la hora», dijo Enoc, su voz firme pero llena de emoción. «Las aguas llegarán y debemos estar listos. Debemos entrar en el arca y confiar en lo que está por venir».
Aquellos que se unan a nosotros encontrarán seguridad y esperanza. Este es el momento que se nos ha dado, y debemos abrazarlo con fe. Los miembros de su familia, aunque temerosos, sentían la fuerza de las palabras de Enoc. Sabían que él siempre había sido un hombre de fe y que sus visiones rara vez fallaban. Así comenzaron a hacer los últimos preparativos. La familia de Enoc, compuesta por sus hijos, sus esposas y algunos amigos que se habían unido a ellos, se mostró dispuesta a seguir a su líder, incluso si eso significaba enfrentar las burlas de los que no creían. El día en que el arca fue finalmente sellada, los cielos se oscurecieron aún más. Enoc sintió un nudo en el corazón. Sabía que ese día cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Con una última mirada al mundo que conocía, entró en el arca, donde su familia lo esperaba. Las puertas se cerraron y un pesado silencio envolvió a todos los que estaban dentro. El sonido de la lluvia comenzaba a oírse, una sinfonía melancólica que presagiaba la destrucción. Pronto, las primeras gotas se transformaron en un diluvio de agua. El arca comenzó a balancearse mientras las olas se alzaban a su alrededor. Enoc, sosteniendo las manos de sus hijos, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la tormenta era solo el comienzo de algo mucho más grande. Las aguas, que parecían querer consumirlo todo, estaban a punto de traer una nueva era. Enoc estaba listo para enfrentar lo desconocido, guiado por su fe y amor por su familia. Los días pasaron, y el arca flotaba en medio de un mar revuelto. Enoc y su familia se mantuvieron unidos, cuidándose unos a otros, mientras eran testigos de la devastación exterior. Oyeron los gritos de desesperación que resonaban desde la tierra, pero dentro del arca la esperanza aún ardía. Oraban y meditaban, buscando consuelo en la conexión divina que siempre había guiado a Enoc. En medio del caos, la travesía del arca se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Con cada nueva ola que se formaba, Enoc recordaba su misión: proteger la vida, preservar la esperanza y, sobre todo, mantener la conexión con lo divino. Sabía que, después de la tormenta, una nueva tierra surgiría, y esto lo animaba a continuar, incluso cuando la oscuridad parecía insuperable. Los Nefilim, en su grandeza, no eran solo gigantes, eran la representación de un potencial inexplorado, una fusión entre lo celestial y lo terrenal. Históricamente, eran retratados como seres que poseían habilidades y conocimientos que superaban la comprensión humana. Noé recordaba las leyendas que su familia contaba alrededor de la fogata, historias de cómo los Nefilim habían enseñado a los humanos sobre agricultura, metalurgia e incluso el arte de la guerra. Estas narrativas eran una parte vital de la identidad de su pueblo, una conexión con un pasado glorioso que estaba a punto de ser borrado por las aguas que inundaban la tierra. B8 y hasta el arte de la guerra. Estas narrativas eran una parte vital de la identidad de su pueblo, una conexión con un pasado glorioso que estaba a punto de ser borrado por las aguas que inundaban la tierra. Mientras el arca se mecía en las olas tumultuosas, Noé sentía un peso creciente en su corazón. Él sabía que, al final de esa tormenta, surgiría un mundo nuevo. Pero, ¿qué tipo de mundo sería? ¿Podrían las enseñanzas de los Nefilim, que habían moldeado la civilización, perderse en las profundidades del mar? Cerró los ojos por un momento, imaginando los rostros de los antiguos, aquellos que habían interactuado directamente con los dioses. Era una imagen que lo consolaba, incluso en medio de la catástrofe. Había una sabiduría en las historias, una necesidad de preservar lo que era valioso. Las aguas comenzaron a calmarse, y Noé percibió que la intensa tormenta comenzaba a ceder lugar a un silencio profundo. Este silencio era tanto aterrador como reconfortante, era como un presagio de lo que estaba por venir. Con cuidado, se acercó a una de las ventanas del arca y miró hacia afuera. La visión que se le presentaba era desoladora. La tierra que antes había conocido estaba sumergida en un mar de destrucción, y se preguntaba si lograría ver algo más allá del caos. Pero las lecciones de los Nefilim resonaban en su mente, recordándole la importancia de mantenerse firme, incluso ante lo innominable. Con el paso de los días, el arca se convirtió en una burbuja de vida en medio del vacío. Los animales, cada uno en su propia caja, representaban la continuidad de la creación. Noé estableció una rutina, alimentando y cuidando a todos los seres que estaban bajo su responsabilidad.
Había un toque de esperanza en cada acto de cuidado, una pequeña prueba de que la vida aún tenía un propósito, incluso en medio del fin del mundo que conocían. Sin embargo, las dudas seguían asolando su mente. ¿Cómo podría garantizar que las enseñanzas de los Nefilim sobrevivieran? ¿Cómo podría transmitir la sabiduría de los antiguos a la siguiente generación? Él decidió que necesitaría encontrar una manera de recordar cada historia, de cada lección. Así, comenzó a narrar los relatos de los Nefilim a su familia, reuniéndolos a todos por la noche. Las palabras fluían como un río, trayendo de vuelta las imágenes vívidas de las leyendas que él conocía. Habló sobre los vigilantes, aquellos que descendieron al monte Hermón y se unieron a las hijas de los hombres, trayendo consigo no solo la grandeza, sino también la corrupción. Las historias estaban llenas de advertencias, pero también de maravillas, y Noé quería que su familia supiera que incluso en los momentos más sombríos, la luz del aprendizaje podía brillar. El tiempo pasó, y el arca continuó su viaje, flotando entre las nubes y los escombros de lo que antes había sido un mundo vibrante. Cada día, Noé miraba por la ventana en busca de cambios, de una señal de que las aguas estaban retrocediendo. Él recordaba las promesas que se le habían hecho, las instrucciones claras que había recibido para construir el arca y preservar la vida. Pero ahora se veía en una lucha constante contra la incertidumbre. No sabía qué les esperaba a él y a su familia cuando finalmente salieran de la seguridad de su refugio. Cierta mañana, mientras la luz del sol intentaba rasgar las nubes, Noé notó algo a lo lejos. Una montaña emergía de las aguas, un pico que había sido olvidado por la memoria. La esperanza brotó en su corazón como un retoño en tierra seca. Llamó a su familia para que miraran hacia afuera. Era el monte Ararat, un símbolo de renacimiento y nueva vida. La visión de la montaña reforzó la determinación de Noé. Él no solo llevaría las memorias de los Nefilim, sino que también buscaría un nuevo comienzo para su linaje. Con un nuevo propósito, Noé organizó a su familia. Era hora de preparar lo que vendría después. Él quería que todos estuvieran listos para la nueva tierra, para que conocieran lo que significaba vivir con responsabilidad. Hablaba sobre las lecciones de la historia, que siempre se repetían si no se recordaban. Los Nefilim, con todos sus poderes y debilidades, eran un ejemplo de ello. La grandeza podía llevar a la corrupción, pero también podía enseñar sobre humildad y sabiduría. Finalmente, tras meses de angustia, las aguas comenzaron a retirarse. El suelo seco empezó a aparecer, revelando la tierra que había sido cubierta por las aguas. El arca se meció suavemente, mientras Noé y su familia se preparaban para la aventura que los aguardaba. La puerta del arca se abrió, y un soplo de aire fresco entró en el espacio, trayendo consigo el olor a tierra mojada y al nuevo comienzo. Con cautela, Noé dio el primer paso hacia afuera, sintiendo la textura de la tierra bajo sus pies, como si se estuviera reconectando con sus raíces. Miró a su alrededor, maravillado con la belleza del nuevo mundo. La vegetación comenzaba a brotar, y el canto de los pájaros resonaba en los valles. La vida estaba regresando, pero Noé sabía que la antigua historia de los Nefilim no podía ser olvidada. Se volvió hacia su familia y con voz firme declaró que, a partir de ese día, ellos se convertirían en los guardianes de los recuerdos. Las enseñanzas de los antiguos no debían ser solo un eco del pasado, sino una luz que iluminaría el camino hacia el futuro. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo con colores vibrantes, Noé y su familia se reunieron para hacer una promesa. Se comprometerían a preservar las historias, a transmitir las enseñanzas y a reconocer la importancia de aprender de los errores del pasado. El legado de los Nefilim y la lucha de Noé contra la tormenta se convirtieron en un símbolo de resiliencia y esperanza. Un recordatorio de que incluso en las aguas más profundas de la desolación siempre había una oportunidad de renacer. La construcción del arca avanzaba día tras día, y Enoc se dedicaba intensamente al proyecto, depositando sus esperanzas y miedos en cada tronco que levantaba. El olor a madera fresca y el sonido del martillo resonaban por la zona, pero él no estaba solo. La presencia de los Nefilim, aunque en su decadencia, era un peso constante en su corazón.
Sabía que ellos eran una parte vital de la historia que se había desarrollado, y que, de alguna manera, su caída estaba interconectada con lo que estaba a punto de suceder. Los días lluviosos se volvieron cada vez más frecuentes. Las gotas, que antes parecían delicadas, ahora eran una señal de algo mayor. Enoc miraba el cielo cargado, cuyas nubes parecían reunirse en una danza ominosa, formando una cortina gris que cubría la tierra. Sentía la presión del aire, una advertencia silenciosa de que las aguas vendrían para purgar la corrupción que se había proliferado. Incluso cuando la gente se reía de él, Enoc escuchó los ecos de su propia voz resonando en su mente. «Prepárense, el tiempo se está agotando». Era un momento en que la fe era puesta a prueba no solo por Enoc, sino por todos los que lo rodeaban. Mientras él continuaba trabajando en el arca, otros hombres también trabajaban, pero no en favor de la salvación. En cambio, estaban ocupados en sus placeres egoístas. Las tabernas estaban llenas, la risa resonaba y los banquetes nunca parecían terminar. Un mundo en ruinas ignoraba las señales, e incluso con la lluvia comenzando a inundar los campos, la indiferencia era palpable. La abundancia era inmensa, las risas resonaban y los banquetes no terminaban. Un mundo en ruinas ignoraba las señales, y pese a que la lluvia ya inundaba los campos, la indiferencia era palpable. Los Nefilim, antaño semidioses, se volvieron sombras. Su fuerza, antes protectora, se transformó en símbolo de violencia y opresión. Olvidaron su propósito, su papel fundamental en la armonía global. Enoc sentía su peso, eran testigos y cómplices del colapso moral humano. Los Nefilim vagaban por la tierra, indiferentes al sufrimiento. Sus historias de grandeza y poder fueron reemplazadas por relatos de crueldad. Al ignorar su rol sagrado, se habían vuelto prisioneros de sus ambiciones. Enoc veía su grandeza, pero le angustiaba verlos a merced de la decadencia que ayudaron a crear. Enoc, mientras tanto, luchaba contra miedos e incertidumbres. Su tiempo se agotaba y la duda lo carcomía. ¿Sería digno salvador o un hombre perdido en un mundo autodestructivo? Sin todas las respuestas, la fe ardía en él. Ese fuego lo impulsaba, amasando las lágrimas de su alma con el barro del arca. La construcción seguía, la lluvia no daba tregua. Las aguas crecían. Enoc veía el desespero en sus vecinos. Quienes antes se burlaban, ahora lo buscaban implorando ayuda. El miedo se apoderaba de ellos, la arrogancia terrestre se desvanecía. Enoc, amable, mantenía una línea delgada entre compasión y protección. Sabía que debía mantener el arca segura. Su salvación no era solo la suya, sino la de todo aquel que aún creía en la esperanza. Los animales se acercaban, atraídos por un instinto que percibía el cambio ambiental. Enoc trabajó incansablemente, acomodando cada especie en espacios apropiados dentro del arca. Cada día veía la vida aglomerarse, como si la naturaleza reconociera la gravedad de lo venidero. El olor de la madera y la tierra mojada creaba un ambiente que mezclaba lo natural y lo sagrado. Con el tiempo, oyó rumores, los Nefilim se reunían de nuevo. Esas figuras inmensas, antes respetadas, ahora infundían temor. ¿Qué buscaban? ¿Protección o amenaza? La incertidumbre atormentaba a Enoc, ponderando lo inminente. La lluvia seguía, el arca crecía, pero la duda persistía. Finalmente, en la turbulencia, una voz familiar se oyó. Era la de un antiguo Nefilim, conocido de Enoc, que por un instante pareció haber perdido su humanidad. Se acercó al arca y, con mirada triste, dijo: «Nosotros, que dejamos nuestro propósito, buscamos redención. Estamos listos para ayudar, pero necesitamos tu liderazgo». Enoc sintió que su corazón se aceleraba. La presencia del Nefilim ante él estaba cargada de significados. Vio tanto la posibilidad de redención como el peso de un pasado sombrío. Esta era una oportunidad, pero también un riesgo. Miró el arca, todo lo que había construido, y tomó una decisión. No podía ignorar la oferta de ayuda, pero tampoco podía permitir que su naturaleza ensombreciera lo que estaba a punto de suceder. «Si desean ayudar, entonces vengan», respondió Enoc, con una seguridad que no sentía por dentro.
Pero sepan que el camino de la redención es largo y exige humildad. Lo que está por venir exigirá lo mejor de nosotros, y no podemos permitirnos fallar. El Nefilim inclinó la cabeza en señal de acuerdo, y así, bajo la lluvia incesante que caía como una advertencia, Enoc vio una nueva luz brillar entre las sombras. El arca, ahora no solo una construcción, sino un símbolo de esperanza, estaba a punto de reunir a aquellos que habían perdido el camino, en una travesía que podría cambiar el destino de la humanidad. Mientras los días se transformaban en semanas, el arca se balanceaba suavemente en las mareas tranquilas, rodeada por un océano que no conocía límites. La tormenta había dejado su rastro, pero la calma que le siguió trajo un tipo de reflexión diferente y profundo. Noé observaba atentamente a los animales, cada uno en su propia cámara, y se preguntaba cómo la vida, que un día había sido tan vibrante en la tierra, podría retornar a su antigua plenitud. Los recuerdos de los Nefilim, quienes en vida habían contribuido inmensamente al desarrollo humano, ahora parecían ser un eco distante en medio del silencio de las aguas. A medida que las horas transcurrían, comenzó a preguntarse si las historias sobre los Nefilim, que tanto lo inspiraban como lo aterrorizaban al mismo tiempo, podrían ser sus aliadas en la reconstrucción de un nuevo mundo. Noé recordó las lecciones que había aprendido de su padre, quien a su vez las había escuchado de su propio abuelo. Historias sobre los gigantes que caminaron entre los hombres, transmitiendo conocimiento en cada paso. Se preguntó cómo podría resguardar esa invaliosa sabiduría, incluso cuando todo lo que conocía se estaba desvaneciendo. En una noche de calma inusual, con la luz de la luna reflejándose en las aguas serenas, Noé hizo una promesa silenciosa. Prometió que no dejaría que los relatos de los Nefilim se desvanecieran en las profundidades del inmenso mar. Con un gesto simple, decidió que, tan pronto como la tierra emergiera de las aguas, compartiría activamente las narrativas que lo habían moldeado profundamente. Su misión no era solo salvar a los seres vivos en el arca, sino también rescatar el conocimiento que había sido olvidado. Las noches se extendían interminablemente, y los sonidos dentro del arca eran una mezcla peculiar de susurros y lamentos. Escuchaba el suave canto de las aves y el discreto rugido de los leones. Había un ritmo que se establecía, un patrón que evocaba los días en que la vida pulsaba en la superficie de la tierra. Con cada latido de su corazón, Noé sentía intensamente la presión y el peso de una inmensa responsabilidad. Ser el portador de un legado, de una historia que se extendía por generaciones, era una carga y un privilegio al mismo tiempo. Sin embargo, lo que más profundamente lo consumía era la persistente duda. Se cuestionaba si verdaderamente sería capaz de transmitir todas las valiosas lecciones que los Nefilim habían legado. Eran enseñanzas de gran importancia, pero que en su esencia eran más que meras palabras. Eran experiencias vividas, sentimientos profundos que tejían un puente entre lo humano y lo divino. Y si, al hablar de ellos, no lograba capturar la verdadera esencia, ese miedo insidioso lo acompañaba en las solitarias y largas vigilias nocturnas. Pero él sabía que para avanzar era preciso enfrentar ese temor. ¿Qué pasaría si, al referirse a ellos, no consiguiera plasmar su verdadera esencia? Ese miedo lo acompañaba en sus largas vigilias nocturnas, pero él sabía que para avanzar era necesario enfrentar ese temor. Mientras el arca flotaba en la inmensidad de lo desconocido, Noé comenzó a recordar los detalles que hicieron a los Nefilim tan especiales. No eran solo figuras mitológicas, eran maestros en varias artes, desde la agricultura hasta la metalurgia. Recordó las historias de cómo habían enseñado a la humanidad a cultivar la tierra, a obtener de ella lo necesario para vivir. ¿Cómo podrían los humanos sobrevivir en un mundo postdiluviano sin estas habilidades esenciales? Sería necesario redescubrir esas prácticas. El tiempo pasó y Noé decidió dedicar sus horas de reflexión a preparar registros de todo lo que recordaba sobre los Nefilim. Comenzó a crear un cuaderno donde anotó las habilidades que ellos habían compartido con la humanidad. La escritura se transformó en un ritual sagrado, en el que oraba y meditaba, buscando la inspiración que lo ayudaría a recuperar el conocimiento perdido. Cada palabra escrita era como un ancla, manteniendo viva la conexión con aquellos que vinieron antes que él. Comenzó a preguntarse también sobre el futuro de la humanidad. ¿Qué tipo de mundo sería posible después de que las aguas se retiraran?
Los Nefilim habían sido seres inmensos, no solo en estatura, sino también en sabiduría. Si hubieran dejado un legado, este debería ser preservado y sobre todo respetado. Noé se veía como un guardián, no solo de los animales, sino de las historias que lo moldearon, de las tradiciones que podrían guiar a las futuras generaciones. Una mañana, al mirar por la ventana del arca, Noé vio algo extraordinario. Las aguas estaban finalmente comenzando a retirarse, y una nueva tierra surgía a la vista. Sintió una oleada de esperanza recorrer su cuerpo. Era la señal que tanto esperaba, la oportunidad de empezar de nuevo, de reescribir la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad lo golpeó como un rayo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, y que las lecciones de los Nefilim necesitarían ser enseñadas de nuevo, desde el principio. Con la tierra finalmente a la vista, Noé se preparó para la nueva jornada que lo esperaba. Reunió a los animales y en un acto de profunda reverencia hizo una oración de gratitud. Agradeció a los seres que estaban con él en el arca y a los Nefilim, cuyas enseñanzas lo guiarían en su misión. Percibió que a pesar de toda la destrucción que había presenciado, la vida estaba a punto de florecer de nuevo. Y lo que es aún más importante, las historias que los Nefilim dejaron atrás se convertirían en la base de la nueva civilización. Mientras el arca finalmente se posaba en la nueva tierra, Noé sintió que una nueva era estaba comenzando. Miró hacia los horizontes y sintió un frescor en el aire, una promesa de renovación. Era el momento de dejar las aguas atrás y abrazar lo desconocido que se desplegaba ante él. Con un corazón lleno de esperanza y respeto, sabía que la historia de los Nefilim no era solo un capítulo de un pasado olvidado, sino el cimiento de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Los Nefilim vagaban por las calles, sus figuras inmensas proyectando largas sombras bajo la tenue luz del crepúsculo. Eran vestigios de un pasado glorioso, ahora perdidos en un mundo que se volvía cada vez más insensible. Enoc los observaba de lejos, la mezcla de temor y compasión llenando su corazón. Ellos, que habían descendido del monte Hermón, donde la promesa de grandeza había sido hecha, ahora eran solo recuerdos de un tiempo en que la humanidad y lo divino coexistían en armonía. Mientras Enoc martillaba las tablas del arca, la lluvia comenzó a intensificarse, las gotas pesadas golpeando el suelo como si la propia tierra estuviera llorando. Él sabía que el tiempo se agotaba. Las palabras de los antiguos resonaban en su mente. Las aguas del cielo se abrirán, y la tierra será purificada. Él estaba decidido a completar el arca, no solo como un refugio físico, sino como un símbolo de esperanza y renovación. En medio de su construcción, Enoc notó un grupo de Nefilim acercándose. Eran 3, con sus estaturas inmensas y miradas que reflejaban tanto el dolor como la furia. Se acercaron lentamente, como si dudaran entre la curiosidad y la ira. Enoc sintió que su corazón se aceleraba, pero tomó valor para dirigirse a ellos. «Hijos de Dios, ¿por qué están aquí?», preguntó él, con voz firme, a pesar de la aprensión que sentía. El líder del grupo, un Nefilim con ojos como tormentas, respondió: «Vinimos a ver qué estás haciendo, mortal. Hablas de juicio y fin del mundo, mientras nosotros, que tenemos el poder, estamos condenados a vagar. ¿Qué esperas lograr con esa arca?». Enoc respiró hondo e intentó encontrar las palabras adecuadas. «Yo construyo esta arca porque creo que un nuevo comienzo es posible. Las aguas vendrán, pero también vendrá una nueva vida. No es demasiado tarde para ustedes si eligen volver a su propósito original». Los Nefilim intercambiaron miradas, y Enoc vio un destello de algo más profundo en sus ojos, una chispa de duda, quizás incluso de arrepentimiento. El líder miró hacia el cielo, donde nubes oscuras se aglomeraban, y entonces, con un suspiro pesado, respondió: «Hemos perdido nuestro camino, Enoc. Pero la fuerza que una vez nos impulsó ahora se ha transformado en ruina. No hay vuelta atrás». «Si ustedes se unen a mí, quizás haya esperanza», dijo Enoc, la pasión creciendo en su voz. «Ustedes tienen el poder de cambiar el destino, de restaurar la conexión perdida entre humanos y seres divinos. Juntos podemos crear un nuevo comienzo». El Nefilim más cercano se aproximó, su sombra cubriendo parcialmente a Enoc. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Somos vistos como monstruos ahora, y tú eres solo un hombre».
Había un matiz de tristeza en su voz, una resonancia que Enoc no esperaba. No somos más que ecos de lo que fuimos. No importa cómo los demás los vean, lo que importa es lo que ustedes eligen ser, respondió Enoc, su voz firme. Ustedes tienen la oportunidad de redimirse, de luchar contra lo que se han convertido. Esta arca no es solo una construcción, es un llamado a la transformación. Los Nefilim dudaron, las palabras de Enoc resonando en sus mentes. Ellos siempre fueron considerados poderosos, seres que podrían moldear el destino de la humanidad, pero ahora se sentían impotentes, perdidos en un mundo que los había rechazado. El líder finalmente dijo: «Hablas de transformación, pero es un camino difícil. ¿Qué nos garantiza que el futuro será diferente del pasado?» «No hay garantías», Enoc admitió, «pero la elección de cambiar está en sus manos. Basta dar el primer paso. La lluvia está llegando, y si no actuamos, la oportunidad de un nuevo comienzo se perderá». Con eso, los Nefilim se alejaron lentamente, y Enoc continuó trabajando en el arca, el peso de su conversación pesando en su corazón. Él sabía que el camino por delante sería difícil, no solo para él, sino también para aquellos que una vez fueron considerados dioses. La lluvia caía más intensamente, pero él mantuvo el foco, cada golpe del martillo resonando como un latido de esperanza. La lluvia caía con más intensidad, pero él mantuvo el enfoque, cada golpe del martillo resonando como un latido de esperanza. Las semanas pasaron y la construcción del arca finalmente comenzó a tomar forma. Enoc sentía el corazón acelerado al ver su visión concretarse. Sin embargo, en medio del trabajo incesante, la presencia de los Nefilim aún lo perturbaba. Se preguntaba si realmente habían reflexionado sobre sus palabras, si había un hilo de esperanza que pudiera tejerse entre ellos. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la construcción, Enoc escuchó pasos pesados que se acercaban. Se dio la vuelta y vio a los 3 Nefilim de nuevo, sus rostros más sombríos y decididos que antes. El líder habló: «Hemos decidido escuchar tus palabras, Enoc. Hay un deseo de cambio en nosotros, pero no sabemos qué hacer». «Juntos podemos encontrar un camino», respondió Enoc, la esperanza comenzando a florecer en su corazón. «Si ustedes ayudan en la construcción, también se estarán ayudando a sí mismos. Cada tabla que coloquemos es un paso hacia la redención». Con esto, los Nefilim comenzaron a ayudar, sus enormes manos trabajando junto a Enoc. La construcción del arca se convirtió en un símbolo no solo de supervivencia, sino de unión y propósito renovado. El sonido del martillo y el olor a madera fresca se mezclaban con las gotas de lluvia, y una nueva energía se esparcía por el aire. Mientras el trabajo progresaba, Enoc no podía dejar de sentir que, de alguna manera, el destino de los Nefilim y de la humanidad estaba entrelazado con lo que estaba sucediendo. La lluvia seguía cayendo, pero ahora había un nuevo significado detrás de ella. Era una señal de que la purificación estaba en marcha, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo. El mundo podría estar en ruinas, pero en la construcción del arca había una chispa de esperanza, una oportunidad de restaurar el equilibrio perdido entre los humanos y los seres divinos. Los días pasaban y el arca continuaba flotando, meciéndose suavemente en las aguas tranquilas. Noé se permitía momentos de reflexión mientras observaba el horizonte infinito, donde el cielo se encontraba con el mar en una línea tenue. La luna llena iluminaba la superficie del océano, creando un camino plateado que parecía invitarlo a un viaje interior. El silencio del mar era profundo, pero dentro de él los recuerdos de los Nefilim danzaban como sombras, evocando tanto temor como reverencia. En su mente, Noé revivía las historias que su padre le había contado, relatos de gigantes que no eran meros seres de fuerza descomunal, sino poseedores de sabiduría ancestral. Los Nefilim, según los cuentos, habían construido ciudades majestuosas, transmitido conocimientos complejos y dejado legados que moldearon la civilización. Noé se preguntaba si esa sabiduría podría ser preservada, incluso en un mundo que estaba a punto de renacer de las aguas. El peso de su responsabilidad parecía intensificarse cada día, y él sabía que la supervivencia de sus hijos y de la humanidad dependía no solo de sus acciones, sino también del conocimiento que podría compartir.
La responsabilidad parecía intensificarse cada día, y él sabía que la supervivencia de sus hijos no, de sus acciones, sino también del conocimiento que podría compartir. Cada noche, bajo el manto estrellado, Noé se reunía con su familia. Se sentaban juntos, y era allí, en el corazón del arca, donde él comenzó a narrar las historias de los Nefilim. Las voces suaves de su esposa e hijos se entrelazaban con las suyas, creando una sinfonía de recuerdos que resonaban por todo el espacio confinado. Noé hablaba sobre las habilidades de los Nefilim en la metalurgia y en la agricultura, sobre cómo habían traído a la humanidad el conocimiento de las estrellas y de la agricultura, permitiendo que las personas cultivaran la tierra y se organizaran en comunidades. Cada historia que contaba era una semilla plantada en sus corazones, una promesa de que el legado de los gigantes no sería olvidado. En aquel ambiente estrecho, rodeados por animales de todas las especies, la atmósfera se volvía mágica. El arca pulsaba con la vida, y al igual que las historias, había una conexión inexplicable entre todos allí. Los ojos brillantes de los animales reflejaban la luz de la luna, y por un momento, Noé se permitió creer que aquellos seres también estaban escuchando, aprendiendo, y quizás incluso reconociendo la importancia de aquel legado. Él miraba el rostro de cada uno de sus hijos, admirando la curiosidad y la esperanza que brillaban en sus miradas. Era esa llama la que él quería proteger, la voluntad de saber y de aprender, de construir un nuevo mundo a partir de las lecciones del pasado. A medida que las semanas se transformaban en meses, el arca continuaba su viaje. Las aguas aún cubrían la tierra, pero Noé tenía la firme convicción de que un nuevo comienzo se estaba acercando. Él imaginaba el suelo seco, los árboles renaciendo y la vida floreciendo nuevamente. Sin embargo, no era solo la naturaleza lo que él deseaba ver renacer. Era la propia humanidad la que necesitaba un nuevo despertar. Las historias de los Nefilim serían sus guías, un faro de conocimiento en tiempos de incertidumbre. Cierta noche, mientras el arca se balanceaba suavemente, Noé tuvo un sueño vívido. En él, vio a los Nefilim en gran número, caminando a su alrededor. Eran altos y majestuosos, con ojos que brillaban como estrellas. Noé sintió una conexión profunda con aquellos seres, como si le transmitieran algo que estaba más allá de las palabras. Él percibió que lo que los Nefilim realmente representaban era la posibilidad de un ser humano más elevado, un ser que no solo existía, sino que también comprendía y respetaba los ciclos de la vida. Cuando despertó, la furia de la tormenta y los lamentos de las criaturas a su alrededor aún resonaban en sus oídos, pero había una nueva determinación en su corazón. Él sabía que la sabiduría de los Nefilim no estaba solo en las historias que contaba, sino en la forma en que él y su familia podrían comportarse, aprender y crecer en sintonía con la naturaleza. Él recordó las lecciones sobre la armonía y la interconexión de todas las cosas, y un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Tan pronto como la tierra emergiera, él se comprometería a enseñar no solo a sus hijos, sino a todos los que encontrara, la importancia de respetar la tierra y los seres que en ella habitan. Noé comenzó a esbozar un pequeño libro de registros, donde anotaría las enseñanzas que consideraba esenciales. Lo que podría parecer una tarea simple, se convertía en una misión llena de significado. Con cada palabra que escribía, él sentía que estaba solidificando un legado que podría ser transmitido de generación en generación. Él quería que aquellos que vivieran después del diluvio supieran de la grandeza del pasado y aprendieran a cuidar del futuro. Las semanas seguían pasando lentamente, y Noé notó un cambio en su familia. La esperanza comenzaba a florecer, al igual que la vida a su alrededor. Los animales, que antes parecían inquietos, ahora mostraban signos de serenidad. Era como si el propio arca estuviera imbuida de una energía renovadora, una expectativa por lo que estaba por venir. Noé recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo bajo la luz de la luna. No permitiría que las historias de los Nefilim se perdieran. En cambio, se convertiría en un narrador de historias, un guardián del conocimiento, y al hacerlo, ayudaría a moldear un nuevo mundo. Esa noche, mientras el arca se mecía suavemente en las aguas, Noé cerró los ojos y respiró hondo. Se permitió sentir la fuerza del legado que llevaba, la historia de los gigantes que, aunque habían enfrentado sus propias caídas, dejaron un impacto indeleble en la humanidad.
Sabía que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza o el poder, sino en la capacidad de aprender del pasado y crear un futuro mejor. Esa noche, mientras el arca se mecía suavemente en las aguas, Noé cerró los ojos y respiró hondo. Se permitió sentir la fuerza del legado que llevaba, la historia de los gigantes que, aunque habían enfrentado sus propias caídas, dejaron un impacto indeleble en la humanidad. Sabía que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza o el poder, sino en la capacidad de aprender del pasado y crear un futuro mejor. Así, con cada latido de su corazón, sus esperanzas se entrelazaban con las historias que estaban por venir, y el eco de los Nefilim parecía susurrar, prometiendo que la vida, en su forma más pura, siempre encontraría un camino para resurgir. Los Nefilim dudaron, sus inmensas siluetas proyectadas contra el cielo oscurecido. La lluvia caía con más fuerza, y Enoc sabía que el tiempo era corto. El Nefilim de ojos tormentosos, aparentemente el líder, contempló las palabras de Enoc. ¿Nuevo comienzo? ¿Qué sabes tú de eso, mortal? Somos los caídos, condenados a vagar eternamente. ¿Qué nos queda, excepto la memoria de un poder que ya no poseemos? El corazón de Enoc latía rápido, cada latido resonando la urgencia del momento. Ustedes no son solo los caídos, tienen la elección de redimirse. El arca no es solo una construcción, es un símbolo de esperanza. Creo que hay un camino de vuelta para aquellos que desean reconectarse con su verdadera esencia. El Nefilim miró a sus compañeros, y Enoc pudo ver la lucha interna en sus rostros. «¿Hablas de reconectar?», dijo uno de ellos, con una voz profunda y resonante. «Pero ¿cómo podemos reconectarnos con algo que perdimos? La gloria que tuvimos está perdida en las brumas del tiempo». Enoc recordó las enseñanzas que había recibido. Dicen que la conexión con lo divino nunca se pierde por completo. Es una cuestión de elección y deseo. Ustedes tienen la capacidad de elegir de nuevo. Lo que los trajo hasta aquí puede no ser una carga, sino una oportunidad. Este diluvio será un nuevo comienzo, no un final. Las nubes se oscurecieron aún más, y un relámpago iluminó el cielo, seguido de un estruendo de trueno que hizo temblar la tierra. Los Nefilim miraron a Enoc, una mezcla de desafío y curiosidad en sus ojos. El líder, con una mirada penetrante, preguntó, ¿y si la elección ya está hecha? ¿Y si estamos más allá de la redención? Entonces seguirán vagando en desesperación, respondió Enoc, la determinación en su voz firme. Pero si aceptan esta oportunidad, podrán encontrar un propósito mayor, quizás incluso un camino hacia la luz de nuevo. La elección es suya. Si deciden dar este paso, el arca será no solo un refugio, sino una nueva morada. Un silencio denso se cernió en el aire mientras los Nefilim ponderaban sus palabras. La lluvia seguía cayendo, pero Enoc sentía que había un cambio en el ambiente, como si la naturaleza estuviera esperando su decisión. El líder de los Nefilim finalmente rompió el silencio. ¿Te arriesgas a ofrecernos esperanza en un momento como este? Muchos ya han intentado guiarnos, pero sus esfuerzos han fallado. Yo no soy un guía, respondió Enoc. Soy un hombre que cree en la posibilidad de cambio. Si hay arrepentimiento en sus corazones, entonces hay esperanza. Y si hay esperanza, hay un futuro para ustedes. Los Nefilim se miraron entre sí, y algo profundo parecía fluir entre ellos. El Nefilim de ojos tormentosos dio un paso al frente. «Y si decidimos seguir tu camino, ¿qué nos prometes? ¿Qué tipo de vida nos espera más allá de esta tormenta?» Una vida en la que podrán redimir sus acciones. Una vida donde sus fuerzas y habilidades podrán ser usadas para el bien, no solo como una carga. Ustedes tienen el poder de convertirse en los defensores de la nueva era que está por venir. La tensión en el aire aumentó, mientras un fuerte viento soplaba, haciendo que la lluvia golpeara contra el arca a un ritmo frenético. El Nefilim miró al cielo como si buscara una respuesta en las nubes oscuras. ¿Y si elegimos permanecer como somos, vagando en medio del dolor y la culpa, qué harás entonces? Enoc sintió un nudo en el corazón al considerar la posibilidad de que los Nefilim no aceptaran su oferta. Si ustedes eligen seguir por ese camino, no podré obligarlos a cambiar.
Sin embargo, el arca estará aquí, y cuando las aguas lleguen, puede que se acuerde de mis palabras. El líder de los Nefilim pareció contemplar la respuesta de Enoc. Se volvió hacia sus compañeros y discutió en murmullos, sus voces profundas resonando en el crepúsculo. La lluvia caía con más intensidad, pero había un atisbo de luz que comenzaba a surgir entre las nubes. Era como si el propio cielo estuviera escuchando la conversación que ocurría abajo. Enoc cerró los ojos por un momento, entregándose a la sensación de conexión con la tierra, con los elementos a su alrededor. Sabía que lo que estaba en juego era más que la construcción de un arca. Era la posibilidad de redención, no solo para él, sino para aquellos que habían perdido su camino. Después de un tiempo que pareció eterno, el Nefilim de ojos tormentosos se volvió hacia Enoc. Hablas de redención, y tal vez un pequeño fragmento de esperanza aún exista dentro de nosotros. Pero, ¿y si fallamos? ¿Y si no logramos cambiar lo que somos? Entonces, al menos lo habrán intentado. El verdadero fracaso surge de la falta de intento, respondió Enoc, sintiendo la fuerza de sus propias palabras. El viaje es tan importante como el destino, y la elección, sea cual sea, es siempre suya. Los Nefilim parecieron reflexionar sobre esto, y un silencio respetuoso se estableció. La lluvia comenzó a disminuir, las nubes empezaron a disiparse, permitiendo que un suave resplandor de la luz de la luna comenzaba a emanar del cielo. Era como si una nueva era estuviera a punto de comenzar, no solo para Enoc, sino para todos los que estaban presentes. El líder de los Nefilim dio un paso al frente, y el sonido de su voz reverberó en el aire. Si decidimos seguir tu camino, ¿qué tipo de vida nos espera? ¿Cómo podemos integrarnos nuevamente a esta nueva era que mencionas? Juntos, ustedes pueden convertirse en los guardianes de la nueva humanidad, dijo Enoc, su voz firme, usando su poder para proteger y guiar a aquellos que vienen. Lo que fueron en su origen puede ser rescatado, pero esto exige coraje y deseo de cambiar. Nueva humanidad, dijo Enoc con voz firme, usando su poder para proteger y guiar a los que vienen. Lo que fueron en su origen puede ser rescatado, pero esto exige coraje y deseo de cambiar. El Nefilim miró al cielo una vez más, como si buscara una respuesta en las estrellas que comenzaban a aparecer. Enoc también miró, sintiendo la conexión con el universo, el mismo universo que había inspirado a la humanidad y a los ángeles a soñar y a construir. Con una última mirada a Enoc, el líder de los Nefilim finalmente dijo: «Entonces nos esforzaremos. No por nosotros, sino por la nueva generación que vendrá. Podemos encontrar un nuevo propósito si tú nos guías». Enoc sintió una ola de alivio y esperanza invadir su ser. Juntos entonces. El arca será solo el comienzo. El verdadero trabajo apenas está comenzando. Y así, bajo la luz de la luna creciente, los Nefilim se unieron a Enoc, y una nueva era comenzó a dibujarse en el horizonte. Una era de posibilidades, donde el pasado podría dejarse atrás en favor de un futuro de esperanza y redención. Los vientos del cambio soplaban, y Enoc sabía que, independientemente de las dificultades que vinieran, la jornada valdría la pena. En aquel ambiente apretado, rodeados por animales de todas las especies, la atmósfera se volvía mágica. El arca pulsaba con vida, y al igual que las historias de los Nefilim, cada ser allí presente llevaba consigo un pedazo del gran tapiz de la creación. La luz suave de la lámpara iluminaba los rostros ansiosos de la familia de Noé, mientras el sonido de las olas golpeando contra el casco del arca creaba una banda sonora constante, casi hipnótica. Noé, con una mirada profunda, comenzó a relatar la historia de cómo los Nefilim habían recibido la sabiduría de los seres celestiales, de cómo sus descendientes habían aprendido a cultivar las tierras y a navegar por los mares. Habló sobre la belleza de las grandes ciudades que construyeron, ciudades que, según los relatos antiguos, brillaban bajo el sol como si estuvieran hechas de oro. Describió cómo sus voces resonaban en las plazas, llenas de vida y alegrías, y cómo se reunían para compartir conocimientos y celebrar la vida. «Hijos míos», comenzó Noé, «los Nefilim no eran solo gigantes de fuerza descomunal,
También eran seres de profunda sabiduría. Conocían los secretos del cielo y de la tierra. Enseñaron a los hombres a sembrar y a cosechar, a respetar las estaciones y a entender el ciclo de la vida. Fue a través de ellos que la humanidad dio sus primeros pasos hacia la civilización. Los niños lo escuchaban atentamente, con los ojos brillantes de curiosidad y asombro. Sin darse cuenta, Noé estaba moldeando la visión de un mundo que podría renacer después del diluvio. Estaba sembrando lo que podría ser un futuro lleno de esperanza, un futuro que honrara el pasado. Y había un lugar especial, llamado Monte Hermón, continuó Noé. Dicen que fue allí donde los vigilantes descendieron a la tierra. Trajeron consigo conocimientos extraordinarios. Conocimientos que, si se usaban sabiamente, podrían elevar a la humanidad. Pero, como en toda gran dádiva, había también un gran precio que pagar. La voz de Noé se volvió más baja, casi un susurro, mientras compartía la parte más sombría de la historia, sobre cómo la humanidad se alejó de la sabiduría y comenzó a abrazar la corrupción. Habló sobre el pacto que hicieron los vigilantes y cómo su relación con la humanidad se transformó en un camino de destrucción. Los hombres comenzaron a olvidarse de las enseñanzas, dijo Noé, con una mirada seria. La codicia y la violencia se extendieron, y en lugar de construir, comenzaron a destruir. El conocimiento que antes era luz se convirtió en sombra. Y así, el Creador decidió que era hora de empezar de nuevo, de limpiar la tierra de sus impurezas. Y en vez de construir, comenzaron a destruir. El conocimiento que antes era luz se convirtió en sombra. Y así, el Creador decidió que era hora de empezar de nuevo, de limpiar la tierra de sus impurezas. Las palabras de Noé flotaban en el aire, como una nube de reflexión. Vio a sus hijos absorbiendo la gravedad de sus historias, y eso le daba esperanza. Quería que aprendieran la importancia del equilibrio entre el conocimiento y el respeto, entre la fuerza y la sabiduría. Era un legado que deseaba transmitir, para que nunca lo olvidaran. Después de un largo momento de silencio, su esposa, que había escuchado atenta, decidió intervenir. «Noé», dijo ella con voz suave, «¿qué podemos hacer para garantizar que la nueva generación no cometa los mismos errores? ¿Cómo podemos preservar lo que fue enseñado por los Nefilim?» Noé sonrió, admirando su determinación. La respuesta está en nuestros corazones y en nuestras acciones. Necesitamos cultivar la comprensión y el respeto. Necesitamos enseñar a nuestros hijos no solo a mirar al cielo en busca de respuestas, sino también a mirar a la tierra con gratitud. Debemos ser los guardianes del conocimiento que nos fue ofrecido, y eso comienza dentro del arca. Recordó cómo los Nefilim también habían enfrentado decisiones difíciles, y cómo, en medio de su grandeza, habían sido confrontados con la misma dualidad que ahora se presentaba a él y a su familia. La vida estaba llena de decisiones, y como las generaciones pasadas, ellos podrían elegir entre la luz y la oscuridad. Mientras las olas continuaban meciendo el arca, Noé vio la emoción en los ojos de sus hijos. Sabía que, aunque estuvieran aislados en medio del vasto océano, la conexión que compartían y las historias que narraban creaban raíces profundas en sus almas. No solo estaban escuchando, estaban aprendiendo y transformándose. Aquella noche, mientras la luna brillaba intensamente sobre las aguas y las estrellas parecían danzar en el cielo, Noé decidió que compartiría también una historia de esperanza. Comenzó a describir lo que podría ser la nueva tierra, donde las semillas que habían sido plantadas en su corazón podrían brotar en un futuro nuevo y mejor. Habló de la importancia de cultivar un mundo que honrara tanto las enseñanzas de los Nefilim como los principios de amor y compasión. Cuando finalmente aterricemos en tierra firme, tenemos una nueva oportunidad, dijo Noé, una oportunidad de recomenzar, de hacerlo mejor. Debemos construir un mundo donde el conocimiento y la sabiduría sean respetados, donde ya no haya espacio para la corrupción y la codicia. La nueva generación será el espejo de lo que decidamos hacer ahora.
Los niños escuchaban atentamente, y el corazón de Noé se llenó de esperanza al percibir que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, la llama del conocimiento y la compasión aún ardía en sus corazones. Sabía que la jornada que estaban a punto de emprender no sería fácil, pero también estaba seguro de que la sabiduría que guardaban podría guiarlos. Y así, en aquella arca, rodeados por testigos silenciosos de distintas especies, Noé y su familia crearon un espacio sagrado donde el pasado y el futuro se entrelazaban. Cada historia que contaban, cada lección que compartían, no solo iluminaba sus almas, sino que también preparaba el camino para la construcción de un mundo mejor. Un mundo donde los ecos de los Nefilim podrían ser escuchados no como lamentos, sino como melodías de esperanza y renovación. El Nefilim, aún inmerso en sus dudas, miró hacia el horizonte. La tormenta se intensificaba y la oscuridad se apoderaba del cielo, reflejando la confusión en su corazón. Enoc, al percibir la vacilación, decidió compartir una historia que pudiera tocar sus almas. Permítanme contarles sobre un tiempo en que la humanidad y lo divino estaban más cerca. Un tiempo en que hombres y seres celestiales coexistían en armonía. Los Nefilim se volvieron hacia él, con ojos que parecían brillar con la luz de memorias antiguas. Era una época en que los hijos de Dios caminaban sobre la tierra, enseñando a los mortales a cultivar, a amar y a convivir. Pero también había una delgada línea entre la sabiduría y la ambición. Las enseñanzas fueron distorsionadas, y la soberanía se convirtió en el deseo de muchos. La voz de Enoc resonaba en el aire, entremezclada con el sonido de la lluvia que se hacía cada vez más fuerte. Así surgió la corrupción. Las alianzas entre los seres celestiales y mortales fueron rotas, y aquellos que buscaban el poder a cualquier costo fueron apartados del camino sagrado. Los Nefilim, en su búsqueda de aceptación y reconocimiento, se perdieron en el deseo de ser adorados, olvidando su verdadera naturaleza. Él notó el movimiento sutil entre los gigantes. La tensión en el aire pareció disolverse un poco, mientras sus expresiones cambiaban de desconfianza a curiosidad. Pero incluso en la oscuridad siempre hay una luz. Para cada acto de violencia existe la posibilidad de redención, e incluso para aquellos que se consideran perdidos, la esperanza puede resplandecer. Enoc levantó la mano, como si quisiera tocar las nubes cargadas que se movían rápidamente. El arca que estoy construyendo no es solo un refugio del diluvio que se aproxima, sino un símbolo de nuevos comienzos. Es una oportunidad de renacimiento, no solo para los seres humanos, sino también para ustedes. No importa cuán distantes puedan creer que están, la conexión con lo divino nunca se pierde por completo. Las palabras de Enoc reverberaron en la mente de los Nefilim. El líder de ellos, que parecía el más escéptico, hizo una pausa y reflexionó sobre lo que se había dicho. Pero, ¿cómo podemos redimirnos? Después de todo lo que hicimos, ¿qué nos queda sino el desprecio y la memoria de un pasado glorioso que se ha ido? Eso depende de ustedes, respondió Enoc, con voz firme y clara. Cada uno de ustedes tiene la elección. Pueden seguir vagando en esta oscuridad o pueden optar por reconectarse con lo mejor que hay dentro de sí. La historia aún no ha sido escrita. El final depende de las decisiones que tomen ahora. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la imponente figura de los Nefilim. En medio de aquel escenario dramático, Enoc percibió que había un cambio en el aire. Las dudas que antes dominaban a esos gigantes se estaban transformando en algo más constructivo, una chispa de esperanza que comenzaba a brillar en sus endurecidos corazones. «No espero que acepten mis palabras de inmediato», continuó Enoc, con un tono que sugería entendimiento y paciencia. «Pero sepan que la elección de redimirse no es un signo de debilidad, al contrario, es un acto de coraje. Es reconocer que el pasado no define quiénes son ustedes, sino que las acciones futuras pueden, de hecho, redefinir lo que es ser un Nefilim». Los Nefilim escucharon en silencio, contemplando sus opciones. La tormenta rugía alrededor, pero dentro de ellos, la batalla interna entre orgullo y arrepentimiento, entre desesperación y esperanza, se estaba intensificando.
El líder de los gigantes respiró hondo, y, por un momento, pareció que la tormenta exterior se había calmado. Si hay una oportunidad de redención, si hay siquiera una luz al final de este oscuro túnel, comenzó el líder, con voz más suave, entonces deberíamos considerar la posibilidad. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esta elección no es un nuevo engaño? Enoc le sonrió, dándose cuenta de que había logrado un pequeño avance. La certeza puede ser una ilusión. Lo que yo ofrezco es la oportunidad de un nuevo camino. Y es en ese camino que ustedes pueden descubrir no solo quiénes son, sino quiénes desean ser. La elección de redimirse comienza con un paso, y ese paso debe venir de sus propios corazones. La lluvia comenzaba a amainar, y los rayos de luz de la luna empezaban a filtrarse a través de las nubes oscuras. Era como si el universo estuviera escuchando y preparándose para lo que estaba por venir. El arca que construyo será un símbolo de esperanza, no solo para los humanos, sino para todos nosotros, dijo Enoc, su voz ahora llena de convicción. Ustedes no necesitan ser solo sombras de lo que una vez fueron, pueden convertirse en los guardianes de una nueva era. El mundo está cambiando, y ustedes tienen la oportunidad de ser parte de esa transformación. La historia de ustedes aún no ha terminado. Los Nefilim comenzaron a mirarse unos a otros, palabras mudas intercambiadas entre miradas. La lucha interna comenzaba a dar paso a un entendimiento compartido. Si aceptamos esta oportunidad, ¿qué significaría para nosotros?, preguntó uno de ellos, su voz cargada de esperanza. Significaría que ustedes podrían convertirse en más que solo los caídos, respondió Enoc con un brillo en los ojos. Ustedes podrían convertirse en los guías, aquellos que ayuden a reconstruir el mundo. Y la primera parte de ese viaje comienza con la aceptación de quiénes son realmente, más allá de las expectativas y etiquetas impuestas. El líder de los Nefilim se inclinó ligeramente, como si estuviera considerando profundamente las palabras de Enoc. Entonces es eso, la elección es nuestra. Si hay un camino de regreso, debemos explorarlo. Y así, en medio del sonido de la lluvia que finalmente se detenía y el brillo emergente de la luna, Enoc y los Nefilim se unieron en una nueva comprensión. Estaban dispuestos a intentar, a creer que incluso los más caídos podrían encontrar un camino de regreso a la luz. La tormenta que se acercaba no era solo una calamidad, era una oportunidad para renacer y redescubrir su verdadera esencia. La voz de Noé se hizo más baja, casi un susurro. Los niños se acercaron, fascinados, intentando captar cada palabra. El ambiente, por caótico que fuera, parecía aquietarse. La historia estaba a punto de profundizar en uno de los pilares de la memoria colectiva de la humanidad, algo que trascendería la calamidad que se acercaba. Los vigilantes, aquellos que descendieron del monte Hermón, eran seres de gran poder y conocimiento. Veían la tierra con ojos que entendían más de lo que la mayoría podría imaginar. Con el paso del tiempo, sin embargo, ese poder se transformó en una carga, pues la sabiduría también traía la tentación, y la tentación podía llevar a la ruina, explicó Noé, mirando a los ojos de cada uno de sus hijos, como si quisiera que absorbieran cada lección. Uno de los vigilantes, llamado Semiasa, lideró a los demás en un pacto. Decidieron descender e interactuar con la humanidad, ofreciéndoles enseñanzas. Entre esas lecciones estaban el uso de metales, el conocimiento de la astrología e incluso prácticas que muchos considerarían peligrosas. Lo que inicialmente parecía un regalo se convirtió en una maldición, pues la curiosidad humana, aliada al poder, puede llevar a caminos oscuros, dijo Noé, dejando en el aire un silencio reflexivo. La tormenta, el humo y las fuentes térmicas habían disipado por completo la aura del día. La tierra parecía tomar un aspecto desolado. Las estructuras parcialmente erigidas parecían estar en medio de la oscuridad. La situación no era fácil. Sin embargo, había una profunda conciencia entre los hombres. Entendían que no tenían lujo de detenerse o rendirse. Las acciones futuras debían ser rigurosas. Lo que inicialmente parecía un regalo, se convirtió en una maldición, pues la curiosidad humana, aliada al poder, puede llevar a caminos oscuros, dijo Noé, dejando en el aire un silencio reflexivo. Los niños, en su inocencia, no podían concebir la magnitud de la responsabilidad que venía con el conocimiento.
Mientras Noé hablaba, cada uno empezó a imaginar lo que sería tener un ser celestial a su lado, ofreciendo sabiduría en un mundo repleto de incertidumbres. Pero, al mismo tiempo, la duda se instalaba. ¿Sería la humanidad capaz de manejar tales enseñanzas? En aquel tiempo, los Nefilim comenzaron a multiplicarse. Eran la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, una descendencia que llevaba en sí tanto la grandeza como la corrupción. Con el paso de los años, las ciudades que fundaron crecieron en poder e influencia, pero también crecieron en violencia e impiedad. La corrupción se extendió como una plaga, y la tierra clamaba por justicia. Prosiguió Noé, su expresión ahora más sombría. Él sabía que estaba contando la historia que llevaría al diluvio, pero sentía que era esencial que sus hijos comprendieran las raíces de lo que estaba por venir. Las historias de los Nefilim no son solo sobre sus hazañas y sus conquistas, están entrelazadas con la propia esencia de la humanidad. Ellos mostraron lo que podemos alcanzar, pero también lo que podemos perder cuando dejamos que la codicia y la vanidad dominen nuestros corazones. La atención de los niños estaba completamente volcada en Noé, como si fuera la única luz en medio de la oscuridad que se acercaba. Y entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Él decidió que el tiempo de los hombres había llegado a su fin, y que una purificación era necesaria. Fue entonces cuando Él me escogió para construir esta arca. Al mencionar el arca, Noé miró a su alrededor, y los niños siguieron su mirada, observando la imponente estructura que los acogía. Esta arca no es solo un barco, sino un símbolo de esperanza y renovación. Cada uno de ustedes, hijos míos, es un portador de esa esperanza. Necesitamos recordar que, incluso ante la destrucción, siempre existe la posibilidad de renacimiento. Los niños empezaron a comprender la profundidad de la misión de su padre. El arca era un refugio, un espacio sagrado donde la vida continuaría incluso después de la devastación. Noé sonrió, dándose cuenta de que había logrado sembrar una semilla de entendimiento en sus corazones. Y en cuanto a los Nefilim, ellos dejaron un legado. Incluso después de la gran inundación, su legado se perpetuó en las historias, en las leyendas y en las tradiciones de muchos pueblos. Entonces, ¿qué debemos aprender de todo esto, padre?, preguntó uno de los hijos, con un brillo en los ojos. ¿Debemos temer a los Nefilim o debemos honrarlos? Noé ponderó por un momento antes de responder. Debemos honrar lo que representan. Son un recordatorio de que el conocimiento puede ser una dádiva y una maldición. Es nuestra responsabilidad usar esa sabiduría para el bien, para construir un mundo más justo y armonioso. Y cuando miremos al cielo, debemos recordar que no estamos solos. Hay fuerzas más allá de la comprensión humana que nos guían y nos protegen, pero también nos prueban. En ese instante, un sonido distante resonó, el rugido de olas rompiendo contra el arca, trayendo de vuelta la realidad del diluvio que se acercaba. Noé sintió que la urgencia aumentaba, pero no quería apresurar la conversación. Él sabía que esos momentos serían cruciales para la formación del carácter de sus hijos, quienes necesitaban entender la importancia de sus decisiones. Urgencia, pero no quería apresurar la conversación. Sabía que esos momentos serían cruciales para la formación del carácter de sus hijos, quienes necesitaban comprender la importancia de sus elecciones. Nuestro pasado nos moldea, pero no debe definirnos. Podemos elegir cómo responder a lo que se nos ha enseñado. Por lo tanto, al mirar la historia de los Nefilim, que podamos encontrar no solo miedo, sino también inspiración para construir un futuro mejor, finalizó Noé, con voz firme. Los niños, ahora inmersos en las reflexiones de su padre, sentían cómo la responsabilidad crecía sobre sus pequeños hombros. No eran solo sobrevivientes de la tormenta, eran los portadores de un nuevo amanecer, un futuro que aún estaba por escribirse. Noé sintió una ola de esperanza invadir su corazón. Las palabras que había compartido se convirtieron en un puente entre el pasado y el futuro, uniendo las historias de antiguos gigantes con la nueva generación que estaba a punto de emerger de las aguas.
El arca, en medio del caos, no solo se convertía en un refugio, sino en un símbolo de perseverancia y de una nueva era, donde las lecciones del pasado moldearían un mundo más sabio y más fuerte. Y así, mientras la tormenta se acercaba, las voces de los Nefilim resonaban en las mentes de sus hijos, recordándoles que la verdadera fuerza reside en la elección de cómo usar el conocimiento heredado. Las palabras de Enoc reverberaron en la mente de los Nefilim. El líquido de las nubes pesadas comenzó a caer, no solo como una señal de que la tormenta se acercaba, sino como una purificación para la tierra que se había corrompido. La intensidad de la lluvia parecía hacer eco de los sentimientos conflictivos dentro de ellos. La conexión con lo divino, que durante tanto tiempo había sido descuidada, ahora iluminaba un camino en medio de la oscuridad. Esa era una oportunidad de reconciliación, no solo con los humanos, sino con el propio propósito de su existencia. Los Nefilim se miraron entre sí, cada uno reflexionando sobre sus historias, sus elecciones y lo que realmente significaba ser un hijo de los dioses. Había una sensación de vulnerabilidad mezclada con la grandeza, y cada uno de ellos comenzó a percibir que sus dones, que antes eran vistos como herramientas de dominación, podrían convertirse en vehículos de esperanza y redención. Enoc continuó su narrativa, su voz profunda y tranquila, guiándolos a través de la tormenta que se intensificaba afuera. Este diluvio no es solo un juicio, sino una oportunidad. Limpiará la tierra de toda impureza, permitiendo que nuevos comienzos florezcan. El arca que construí no es solo un barco, sino un símbolo de unidad, de un nuevo camino que podemos recorrer juntos. Con cada palabra, los Nefilim sentían que la barrera que los separaba de los humanos comenzaba a disolverse. Las historias de sus actos, que una vez los llevaron a la desesperación y la soledad, ahora se transformaban en lecciones. Podrían elegir un nuevo camino. No lo olviden, continuó Enoc, la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la compasión. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio al prójimo. Las gotas de lluvia comenzaron a caer más pesadas, y la tierra absorbía el agua con un suspiro de alivio. Era como si el propio planeta estuviera reconociendo el sufrimiento y el dolor que los seres humanos y los Nefilim se habían causado mutuamente. Enoc, percibiendo el cambio en la energía a su alrededor, se acercó a los gigantes y dijo: «Ustedes tienen el poder de moldear el futuro. Si logran unirse y recordar quiénes son realmente, no solo podrán sobrevivir a la tormenta, sino que resurgirán de ella más fuertes». Dijo a los gigantes: «Ustedes tienen el poder de moldear el futuro. Si logran unirse y recordar quiénes son realmente, no solo podrán sobrevivir a la tormenta, sino que surgirán de ella más fuertes». Los ojos de los Nefilim brillaron con una luz nueva. La idea de que podían ser más que sus errores pasados comenzó a tomar forma en sus corazones. El sonido de la lluvia se convirtió en un ritmo, un llamado a la acción. Estaban listos para escuchar, listos para convertirse en los guardianes de una nueva era. Pero la decisión final aún era suya. Enoc, percibiendo la profundidad de este momento, hizo una pausa. La decisión es suya. Pueden seguir viviendo a la sombra de sus errores o pueden dar un paso adelante y convertirse en los faros de esperanza que el mundo tanto necesita. Son poderosos, pero también vulnerables. El equilibrio reside en cómo utilizan esa fuerza. La tormenta rugía afuera, pero dentro del corazón de los Nefilim había una tormenta diferente. La lucha interna entre el deseo de poder y la necesidad de compasión y unidad. La corrupción había traído dolor, pero la posibilidad de redención brillaba intensamente. Enoc continuó: «Recuerden que cada acto de bondad, cada gesto de amor, crea ondas que se propagan, tocando vidas y corazones distantes. Ustedes pueden ser los portadores de transformación». Con las palabras de Enoc resonando en sus mentes, los Nefilim comenzaron a conectarse entre sí. Uno a uno se levantaron, empezando a abrazarse, a tocarse las manos, como si estuvieran recordando algo que siempre estuvo dentro de ellos. La fuerza colectiva que emanaba de ellos era palpable. La oscuridad que antes parecía insuperable, ahora estaba siendo iluminada por un brillo de esperanza.
La lluvia caía intensamente, pero adentro había un calor creciente. Uno de los Nefilim, llamado Cael, alzó la voz. No somos solo productos de nuestro origen, podemos redefinir quiénes somos. Podemos construir algo nuevo, algo que honre tanto nuestras raíces como nuestros destinos. Miró a su alrededor, viendo la profunda aceptación en sus hermanos. El deseo de cambio estaba ahora arraigado en sus corazones. Otro gigante, Meren, añadió: si miramos nuestra historia, veremos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Si nos unimos, podremos crear un legado que irá más allá de nuestros propios nombres. Nuestra grandeza no será medida por el miedo que imponemos, sino por la esperanza que ofrecemos. Las palabras de Meren reverberaron con un nuevo vigor, y el grupo comenzó a unirse en torno a una misión común. Enoc observaba con una sonrisa serena, su corazón se conmovió por la transformación que estaba presenciando. El diluvio aún se aproximaba, pero la verdadera tormenta que amenazaba su existencia estaba siendo superada por la unión y la determinación de crear un nuevo camino. Cuando la noche cayó, la lluvia finalmente comenzó a disminuir, y en medio del suave sonido de las gotas que aún caían, los Nefilim formaron un círculo, tomados de la mano. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Enoc levantó la cabeza al cielo tempestuoso e hizo una oración silenciosa, no solo por los Nefilim, sino por la humanidad, por la tierra y por todos los seres que habitaban este mundo. Que este diluvio no sea el fin, sino un nuevo comienzo. Que la compasión y la unión sean nuestras guías. Que, por encima de todo, podamos recordar que somos parte de algo mucho más grande, y que, en unión, podemos superar cualquier oscuridad. Al pronunciar esas palabras, una luz suave comenzó a brillar a través de las nubes oscuras. Aquella luz, aunque pequeña, era una señal de que incluso en los momentos más sombríos siempre hay esperanza, y los Nefilim, en su nuevo propósito, estaban listos para abrazar esa luz y convertirse en los portadores de un futuro renovado. Mientras la tormenta finalmente se disipaba, la conexión que habían creado se hacía cada vez más fuerte. Estaban listos para enfrentar el diluvio, no como seres separados, sino como una nueva familia, unidos por el entendimiento de que sus vidas y acciones podrían moldear el destino del mundo. Y así, la historia de los Nefilim, que una vez estuvo marcada por la caída, ahora se convertiría en una narrativa de redención y esperanza.